refiriéndonos también a lo que es la violencia que ejercen los demás sobre nuestra forma de expresarnos. Hoy te compartimos una exposición también referida a la orientación o elección sexual. De esta manera, como podrás ir observando, vamos recorriendo no solo nuestras distintas maneras de mostrar nuestras emociones, sino también esos espacios o lugares donde no se nos permite ser como realmente quisiéramos. Por este motivo, esta charla será realizada por el profesor Juan José Cervantes, quien no solo es docente, sino también un estudioso de género, identidades, disidencias y de la ESI como producción cultural. En relación a esto, nos gustaría hacer alusión a una frase de Tudor Sous, escritor y caricaturista estadounidense, quien nos dice: sé quién eres y di lo que sientes, porque aquellos a quienes le molesta no importan y a quienes les importa no les molesta. Lo invitamos al profesor Juan José Cervantes. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, después de escucharlo a Matías, la verdad que es medio complejo iniciar un diálogo con ustedes, si bien los conozco, a la mayoría, porque a la mayoría los conozco. Tengo la suerte y la dicha de no solo encontrarme con amigos, sino con ciudadanos. Bien, voy a retomar un poco la idea de Matías, porque él inició su exposición hablando de Frida Kahlo, que muchos la conocemos por su arte y por su vida. Y en realidad, Frida Kahlo, en su vida personal, no solo sufrió la violencia por su ideología, sino también sufrió la violencia por su orientación sexual. Ella consideraba que las personas, éramos sujetos, no éramos género, no éramos sexualidad, no éramos una construcción del chismerío cotidiano de la vida social, sino que éramos sujetos, y ella en el transcurso de su vida hizo de su historia y de su arte un ejemplo. Entonces la retomo a Frida Kahlo como esa posibilidad de pensamiento, ¿no? El compañero que me invitó a hablar hoy sobre un tema tan complejo como la educación sexual integral y la orientación sexual de las personas, de los sujetos, no es muy fácil. En comunidades donde la estructura social estuvo formada históricamente por un constructo que era la heteronorma, la heterosexualidad, que respondía al patriarcado, y el patriarcado es el padre de familia que construye y de quien depende la vida de los otros. Entonces, en una comunidad donde la vida depende no solo de su deseo, su erótica, dependía de la decisión de quienes mandaban en la casa, que era el padre. Entonces era muy difícil que alguien pueda expresar una orientación sexual, ¿sí? O una identidad de género en su tiempo, en el tiempo histórico. Entonces los sujetos no somos cuerpos vacíos, sino somos sujetos históricos que nos vamos construyendo en el devenir de lo cotidiano. Y ese sujeto histórico que se va construyendo no se construye muy fácilmente cuando hay una estructura más rígida que lo controla, que lo condiciona a expresar lo que desea ser. Entonces, la orientación sexual es una complejidad en este tiempo y en todos los tiempos, porque fue judicializado, fue criminalizado expresar la orientación de las personas. Y cuando hablo de las personas, puedo hablar de una persona gorda que tiene una sexualidad personal, de una persona delgada también. Puedo hablar de una persona que tiene una discapacidad, pues las personas con discapacidad también son sexuadas.
de una infancia. Puede ser una infancia trans o de una infancia gay o lésbica. Entonces, la orientación sexual tiene como una gran dimensión que es la que se oculta. El ser oculta esa orientación sexual porque responde a una estructura social que le demanda una cierta disciplina. Pero bueno, los tiempos han ido transcurriendo y hoy las personas podemos expresar nuestra orientación sexual y también nuestra identidad de género, ¿sí? Autopercibida. Y podemos elegir ser quien queremos ser. No es tan fácil, pero es posible. Y hoy lo planteamos desde el derecho de los sujetos de elegir quién queremos ser. Entonces yo les pregunto a ustedes, a este público maravilloso, si alguien se anima a decir qué orientación sexual tiene. Y si no se animan, yo les puedo decir qué orientación sexual tengo yo. ¿Sí? Entonces soy una masculinidad gay y he sido una masculinidad heterosexual. Porque respondí a esa estructura social histórica que yo me tenía que casar, que tenía que ser padre, que tenía que ser proveedor, ¿sí? Y la vida y el devenir ha ido transformando mi personalidad en mi sujeto de ser. Y así puede ser que le pase a cualquiera de los sujetos que viven en esta cotidianidad y en esta comunidad, ¿sí? Entonces, es muy importante que quienes somos docentes escuchemos, miremos, podamos compartir el transcurrir de los cuerpos como sujetos educativos, ¿sí? Para que podamos orientarlos, podamos acompañar esas historias personales, esas trayectorias de esos sujetos, ¿sí? ¿Alguien se anima a decir qué orientación sexual tienen? Es una complejidad en comunidades como las nuestras. O alguien que diga, yo soy una persona trans, o que diga, yo soy una persona transgénero, modifiqué mi género, ¿sí? Voy modificando mi cuerpo, ¿sí? O soy una persona que soy transexual, me operé y me considero, lo siento, soy una mujer. O soy una persona travesti, ¿sí? No me identifico con mi género y me travisto, me visto de lo que yo me siento, ¿sí? Y miren qué complejo que es, porque rompe con el estereotipo de lo que se construyó como el género binario varón-mujer. Y hoy, en la actualidad, ¿quién no convive con una persona transgénero? ¿Quién no conoce una persona transexual? ¿Quién no conoce una persona que no le gusta el cuerpo, el mismo cuerpo? O sea, le puede gustar otro varón, le puede gustar otra mujer, ¿sí? Y eso ha sido siempre una complejidad en nuestros tiempos. Muy difícil de hablar entre las familias, que se conserva que quien tiene la autoridad y la palabra y la última palabra es el padre, ¿sí? Entonces, ¿cómo hemos ido evolucionando como sujetos en posibles libertades, ¿sí? En la adquisición de derechos, para entender la diversidad, para entender el sentir de quien quiere ser como desee. Entonces, la orientación sexual es muy compleja porque en realidad linda también entre lo íntimo, en lo individual y lo personal. Pero cuando lo personal no es político, no es social, es muy posible que si es que hacemos un análisis de la catarsis de la que estamos hablando, la gente que guarda, que se mete para adentro y no puede salir y mostrar quién es, los psicólogos dicen que guarda su parte oscura. En realidad no termina de ser el mismo. Es muy posible que le salgan algunas enfermedades y la clínica los patologiza. En realidad nosotros somos despatologizadores, no entramos en la clínica, los que estudiamos el género, porque consideramos que las personas pueden elegir su sexualidad, su género o una identidad que se sientan cómodos.
que se sientan respetados, ¿sí? Así que, bueno, no sé si alguien quiere, pero termino de autodefinirme, de autopercibirme. Soy una persona, una masculinidad gay, ¿sí? En algún momento he sido una masculinidad heterosexual. Alguien que puede decir, yo soy una femineidad lésbica, porque dentro del mundo, de la realidad social, ¿quién tiene que dar explicaciones de qué es lo que es en realidad? ¿Sí? Pero también tenemos esa posibilidad, esa potencialidad de expresar lo que queremos ser, ¿sí? O lo que potencialmente podemos llegar a ser en el devenir del sujeto, ¿no? En la construcción de las subjetividades que está abierto, porque hay una posibilidad. Nadie obtura ya quién puede ser alguien. O sea, si alguien se autopercibe mujer, puede ser una chica trans, o se autopercibe un chico trans, o no binario. Entonces, miren cómo hemos evolucionado, hemos transitado para darle la posibilidad a las personas que puedan expresar su identidad. Con esto no estoy haciendo una apología a la homosexualidad, porque mayormente cuando la gente cree que cuando uno habla sobre la orientación sexual o identidad de género, estamos haciendo apología, o todo el mundo va a ser gay, o lésbica, o bisexual. En realidad, estamos hablando de realidad de cuerpos, ¿sí? Judy Butler habla de eso, de la posibilidad de hablar de cuerpos que viven, que sienten, que se expresan, que se encuentran, que se vinculan, que se abrazan y no que se ocultan, no que se obturan, porque en la obturación está digo entre comillas, la patología, pero en realidad la posibilidad de la diversidad y de la disidencia es no hablar desde la clínica, sino hablar de las posibilidades de las expresiones corporales, ¿sí? Y no tampoco juzgar los cuerpos por una expresión. Bueno, no sé si alguien me quiere preguntar algo. No es un tema muy fácil, pero si alguien tiene alguna duda, algún deseo, alguna inquietud. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, un saludo para todos. Lo hiciste muy bien. Yo te vi en el transcurrir del tiempo, de tus etapas, así como vos lo mencionabas. Y mi pregunta es, ¿en qué tiempo fuiste feliz? O si tuviste diferentes felicidades a través del proceso. En realidad, si tengo que remontarme a las palabras del licenciado, todos tenemos tiempos de mesetas y tenemos tiempos donde hay declives, porque somos sujetos que estamos atravesados por una trama de la vida, ¿no? Pérdidas de oportunidades y de vínculos. Y creo que en realidad yo me considero una persona muy feliz y muy agradecida, porque no solo porque vivo acá, este pueblo maravilloso, que siempre tiene esta magia, ¿sí? Por ahí no nos encontramos porque disentimos con alguien, pero en el disentir está la oportunidad de construir y de enriquecernos. Y vuelvo porque nosotros tenemos algunas cuestiones que siempre nos escribíamos, pero tenemos la posibilidad de decir te quiero, te abrazo, te respeto, y eso es lo que tiene este pueblo. Por ahí nos enojamos cuando nos encontramos, pero también tenemos la oportunidad de poder expresarnos, y eso en muchos pueblos no se da. No sé, ¿alguien más quiere algo específico? No, que yo tenía una consulta y justo me llevaron para allá, y era ¿por qué quizás consideras que es tan difícil hablar de las orientaciones sexuales hoy en día? A mí, por ejemplo, hace poco me tocó descubrir que soy demisexual, y a veces es tan difícil contarle, viste, a la gente y demás, que te pregunta si qué es. Y yo creo que hay una gran variedad, ¿no? Todos quizás tenemos una diferente sexualidad y no la expresamos o no la explicamos quizás por lo común,
somos heterosexuales y ya está. Pero ¿por qué no averiguar eso? ¿Por qué crees que pasa esa cosa? Porque en realidad hay dos estudiosas de género que hablan sobre nosotros estamos performateados. En realidad, la performatividad del ser es que respondemos a un estereotipo, a una estructura social, y como no salimos de ese cuadro, porque ¿cómo sería una persona que de pronto, no sé, tenemos la estructura familiar? Hoy hablamos de familias, y cuando hablamos de diversidad de familias hay gente que dice, ay, pero por eso estamos tan mal, ¿no? Como porque se ha roto la estructura. Entonces, es lo mismo en el tema cuando se desdibuja un paradigma, un modelo social, cuando se desdibuja un estereotipo, ¿sí? Ahí está el quiebre entre esa concepción y la realidad. Entonces, es muy difícil hablar de sexualidades porque tanto la sexualidad estaba binarizada en la genitalidad, y hoy podemos hablar de los sentires de la gente, ¿sí? En las posibilidades que tiene la gente, en las posibilidades amatorias, en las posibilidades eróticas, pero no, con esto no estoy diciendo que vayan a tener relaciones sexuales, estoy hablando en realidad de la capacidad vincular amatoria, ¿no? Del verdadero vínculo de respeto que podemos tener, ¿sí? Con el otro, con los otros, porque hoy hay gente que se enamora de la gente, no se enamora del género, no se enamora de su genitalidad, se enamora del ser, ¿sí? Y cuando hablamos de estas cosas, la gente dice, pero este señor está hablando cualquiera. No, hay gente que se enamora de las personas, no se enamora de su genitalidad. Eso también, no sé si más o menos va por ahí. Y otra cosa, hoy sabemos, por ejemplo, que hay gente que no se siente identificada con el binarismo, son no binarias, ¿sí? Los que comúnmente los conocemos. No se ve mucho en nuestras comunidades, ¿sí? Pero hay gente que se alarma, pero es la historia de esa persona. Y no hay 800 personas no binarias en el pueblo. O sea, que si fuera alguien que fuera no binaria, y lo más bonito que podemos hacer es abrazar a ese ser y acompañar ese proceso, ¿sí? Lo mismo que una persona transgénero, o lo mismo que una persona o una infancia trans. Ahí en el puesto tenemos un libro que se llama Yo Nena, Yo Princesa, que me encantaría que si alguien lo quiere ver. Es la historia de la primera niña trans en la República Argentina que hizo sus cambios registrales. Entonces, es una historia de una madre desesperada porque su niña sufría tanto que no sabía qué hacer, ya, porque no le entendían cuál era su género, ¿sí? Y era una niña trans, ella se sentía nena, de ahí viene Yo Nena, Yo Princesa, y ella dibuja a los 3 años una princesa y que no tenía nada que ver con su genitalidad de nacimiento. Ella se sentía mujer, y fue el primer registro en la Argentina de una niña transgénero, que puede haber un niño transgénero, ¿no? Son un chico trans también. En Belén hay un chico trans, no hay muchos, pero hay un chico trans. Entonces, abrazar a nuestros hijos es muy importante.